En directo a otro de los rostros de la transición española, a la periodista Victoria Prego. Victoria, buenas tardes. Cuéntanos, primera valoración de este fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez. Buenas tardes. Bueno, yo lo único que puedo valorar es lo que todo el mundo sabe, que se ha ido un grande de la historia de España. Es decir, el político más grande de la historia contemporánea de España es Adolfo Suárez, el que fue capaz de llevar a un país de un régimen autoritario a una democracia plena en 20 meses y sin violencia, con víctimas, porque hubo víctimas, pero sin violencia, sin el enfrentamiento entre españoles que todo el mundo temía en aquella época. Victoria, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. Queremos preguntarle qué es, a su juicio, lo más destacable del legado político de Adolfo Suárez. ¿Por qué va a ser recordado? Por eso, va a ser recordado por haber traído la democracia a España en paz, por haberla traído en paz y por haber hecho la hazaña magnífica de poner de acuerdo a dos sectores que habían estado enfrentados desde los últimos 40 años, es decir, la oposición de izquierdas y el régimen y los herederos del régimen franquista se unieron en la transición para llegar a hacer una constitución de consenso entre todos. Y eso es una hazaña auténtica que no se había producido en España nunca. Una constitución de consenso no se había producido nunca. Y esa es la obra magna de Adolfo Suárez. Victoria, ha sido un hombre de extraordinaria importancia para la vida española, pero cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en el que Adolfo Suárez abandonó la política? ¿Qué hizo a partir de entonces? Bueno, él se dedicaba, vamos a ver, él abandonó la política, pero seguía viviendo de la política. De hecho, Felipe González le mandaba dosiers constantemente sobre las cosas que sucedían en el país y Adolfo Suárez se las bebía. Yo recuerdo que me enseñaba en su despacho, en la calle Antonio Maura, los papeles que Felipe González le seguía enviando. Es decir, él siguió suministrándose en vena la política española, aún después, mucho tiempo después de no participar en ella.